¿Cuántas veces te has sentado a analizar por qué eres como eres y no ha cambiado absolutamente nada? ¿Cuántos años llevas entendiéndote sin transformarte? Y si el problema no es que te falte autoconocimiento, sino que el autoconocimiento mismo es la trampa, eso es lo que vamos a explorar hoy. Y te advierto desde el principio, esto no va a consolarte, esto va a incomodarte. Porque lo que Krishnamurti descubrió hace décadas, y lo que muy pocos se atreven a decir en voz alta, es que la mente que busca liberarse de su propio condicionamiento es exactamente la misma mente que creó ese condicionamiento. Y si no entiendes esa frase todavía, quédate, porque en los próximos minutos vas a ver algo que no vas a poder ignorar. Hablamos de esto en el canal porque aquí no vendemos soluciones fáciles. No hay técnicas, no hay pasos, no hay métodos de 5 minutos para sanar la ansiedad. Lo que hay es observación. Y la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre seguir atrapado toda la vida y empezar a ver con claridad por primera vez. Empecemos por el problema real. Krishnamurti abre con algo que parece simple, pero que destruye por completo la base de la psicología popular moderna. Él dice que el ser humano está profundamente condicionado. Condicionado por la educación, la cultura, la religión, la propaganda, la moralidad social y por sus propias reacciones ante todo eso. No es una idea nueva. Tú ya sabes que estás condicionado. Lo has leído, lo has escuchado, probablemente lo has dicho tú mismo en alguna conversación, pero aquí está el problema que nadie señala. ¿Cómo lo sabes? Esa pregunta parece inocente. No lo es. Si tú sabes que estás condicionado porque alguien te lo dijo, porque lo leíste en un libro, porque lo escuchaste en un podcast, porque tu terapeuta te lo explicó, entonces lo que tienes no es un descubrimiento. Lo que tienes es una idea, un concepto verbal que aceptaste intelectualmente. Y aceptar una idea sobre tu condicionamiento es completamente diferente a descubrir tu condicionamiento. Son dos movimientos distintos, y solo uno de ellos cambia algo. Piénsalo de esta manera. Si alguien te dice que hay fuego en la cocina, tienes información. Si tú mismo ves el fuego, tienes realidad. La información sobre el fuego no te quema. La realidad del fuego, sí. Y sin embargo, la mayoría de nosotros pasamos años acumulando información sobre nosotros mismos. Y después nos preguntamos por qué nada cambia. Esto no es un accidente, es exactamente lo que Krishnamurti predijo. Él dice algo que vale la pena repetir despacio. Si alguien te contó sobre tu condicionamiento y tú dices, sí, estoy condicionado, entonces estás respondiendo a un patrón específico. Estás respondiendo a una sugestión. No es real. Es un concepto intelectual que aceptaste. Y aceptar es totalmente diferente a descubrir. ¿Por qué importa esto para la ansiedad? Porque la industria del bienestar mental está construida casi completamente sobre la primera opción. Te dan marcos conceptuales para entenderte. Te dicen que tienes apego ansioso, te dicen que tu corteza prefrontal está desregulada, te dicen que tienes un niño interior herido, te dan el nombre, la categoría, el origen probable, y tú dices, por eso soy así, y sientes alivio, un alivio momentáneo que viene de creer que entendiste algo, pero la ansiedad sigue ahí, a veces exactamente igual, a veces peor. Porque ahora encima tienes la historia de por qué tienes ansiedad, y esa historia se convierte en otra capa más de condicionamiento. Krishnamurti no está atacando la psicología, está señalando algo más fundamental. El problema no es el marco que usas para entenderte, el problema es quién está usando el marco. Aquí viene la parte que más resistencia genera y que más vale la pena entender. Él pregunta, ¿quién es el observador que descubrió que está condicionado? Piénsalo.
Cuando tú te sientas a analizar tu mente, a examinar tus patrones, a investigar por qué reaccionas como reaccionas, hay alguien haciendo ese análisis. Hay un observador, una voz interna que dice, mira esto viene de tu infancia, esto es miedo al abandono, esto es el ego protegiéndose. Y tú escuchas esa voz y la tratas como si fuera tú mismo, observando tus problemas desde afuera. Como si hubiera un tú sano, claro, sabio, mirando desde una distancia segura a un tú problemático, ansioso, confundido. Pero Krishnamurti hace la pregunta que nadie quiere responder. ¿Ese observador está separado de lo que observa? Y la respuesta, cuando la ves de verdad, cambia todo. El observador no está separado. El observador es producto del mismo condicionamiento que está analizando. La voz que dice, estoy ansioso y necesito arreglarme, es ella misma parte de la ansiedad. El yo que quiere liberarse del miedo está construido con los mismos materiales que el miedo. No hay un tú puro mirando desde afuera. Hay un sistema condicionado tratando de analizarse a sí mismo usando las herramientas que el mismo condicionamiento le dio. Y cuando hay una división entre el observador y lo observado, cuando crees que hay un tú separado de tu ansiedad, ahí nace el conflicto, porque entonces tienes que luchar, tienes que vencer a tu ansiedad, tienes que superar tu condicionamiento. Tienes que disciplinar tu mente, tienes que resistir tus impulsos y esa lucha es interminable porque estás luchando contra algo que eres tú mismo. Esto explica algo que mucha gente vive, pero no sabe nombrar. Esa sensación de estar en guerra con uno mismo permanentemente, de trabajar muy duro para cambiar y sentir que el esfuerzo mismo es agotador. De que cuanto más intentas controlar la ansiedad, más presente se vuelve. No es falla de voluntad. No es que no estés haciendo suficiente esfuerzo, es que la estructura misma del intento está basada en una división que no existe. El observador es lo observado. Cuando eso se entiende de verdad, no como idea, sino como observación directa, algo cambia en la calidad de la mente, no porque hayas aplicado una técnica, sino porque dejaste de luchar contra algo que eras tú mismo. Ahora vamos al segundo punto, que es quizás el más práctico y el más ignorado. Krishnamurti habla de energía, habla de cómo la mente fragmentada desperdicia energía. Y esto conecta directamente con algo que mucha gente con ansiedad experimenta sin entender. El agotamiento crónico que no viene de hacer demasiado, sino de pensar en fragmentos. Él da un ejemplo concreto. Dice que descubrió que dependía de una audiencia para sentirse estimulado, que necesitaba esa energía externa, y se preguntó, al descubrir la causa de esa dependencia, ¿me libero de ella? La respuesta que da es la que destruye completamente la lógica del autoconocimiento intelectual. No, descubrir intelectualmente la causa de una dependencia no te libera de esa dependencia. Analizar verbalmente por qué eres como eres no cambia cómo eres, porque ese análisis es en sí mismo un proceso fragmentado. El pensamiento que investiga la dependencia es pensamiento. Y todo pensamiento es fragmentado por naturaleza. El pensamiento divide, separa el problema del que tiene el problema, separa el pasado del presente, separa el yo que quiere cambiar del yo que necesita cambiar, y esa separación es exactamente la fuente del conflicto. Piénsalo en términos de ansiedad. Tú tienes un momento de claridad donde ves que tu ansiedad viene de necesitar aprobación. Sientes que entendiste algo importante, y quizás sí lo entendiste. Pero al día siguiente, cuando alguien no te responde el mensaje, sientes exactamente la misma ansiedad de siempre. Porque entender la causa con el intelecto no es lo mismo que ver la estructura completa sin una mente que interfiere, sin un centro desde el cual estás mirando.
Krishnamurti dice algo que en la primera lectura suena casi absurdo. Solo puedes ver la totalidad de algo cuando el pensamiento no interfiere. Pero no es absurdo. Es exactamente lo opuesto al absurdo. Porque lo que él está describiendo no es un estado místico ni una experiencia espiritual elevada. Es simplemente la diferencia entre ver el micrófono frente a ti directamente, sin gusto ni disgusto, como algo que simplemente está ahí, y pensar sobre el micrófono, analizarlo, compararlo, juzgarlo, cuando ves directamente, sin el filtro del pensamiento que etiqueta y divide, hay comprensión inmediata, y esa comprensión libera energía que estaba siendo gastada en el conflicto entre fragmentos. Esta es la razón por la que todas las prácticas de meditación que se convierten en técnicas eventualmente fallan, no porque la meditación sea mala, sino porque en el momento en que se convierte en un método que el yo aplica para mejorar al yo, vuelve a ser pensamiento fragmentado, vuelve a ser el observador tratando de transformar lo observado, vuelve a ser la misma división con diferente nombre. El único movimiento que no es fragmentado es observar sin centro, sin un yo que observa, sin una meta que alcanzar, sin un antes y un después, solo la observación que ocurre. Y aquí la pregunta que te dejo, que no tiene respuesta verbal correcta, solo puede responderse en el momento en que la haces de verdad. ¿Hay un tú que observa tu ansiedad? ¿O la observación y la ansiedad son el mismo movimiento? No respondas rápido. Esa velocidad para responder es exactamente el pensamiento que impide ver. Krishnamurti cierra con algo que resume todo. Dice que una de las cosas más maravillosas de la vida es descubrir algo inesperadamente, espontáneamente, sin premeditación, sin preparación, sin buscar. Encontrarte con algo instantáneamente y contemplar su realidad. Pero una mente que busca, que quiere encontrar, jamás llega a ese lugar. Esto no es poesía, es una descripción precisa del mecanismo que bloquea la comprensión real. Cuando la mente está en modo de búsqueda, cuando quiere alcanzar un resultado, cuando tiene una imagen de lo que debería ser diferente, está operando desde el mismo condicionamiento que quiere resolver. Está usando el problema para buscar la solución. Y el buscador y el problema son el mismo. Lo que esto significa para la ansiedad es directo e incómodo. Mientras sigas buscando cómo eliminar la ansiedad tiene combustible. Mientras sigas tratando de llegar a un estado donde no tengas miedo, el miedo tiene justificación para existir. La búsqueda misma confirma que hay algo que falta. Y esa sensación de que algo falta es exactamente la ansiedad. No estoy diciendo que no hagas nada. Estoy diciendo que el hacer que viene de la mente que busca seguridad es diferente del observar que viene de una mente que no necesita llegar a ningún lado. ¿Qué hacer con todo esto? Nada. Y eso no es resignación. Es precisamente lo opuesto. Krishnamurti dice que lo que se descubre tiene muy poca importancia, pero es importante descubrir. Y después de descubrir, continuar. Lo peligroso es apegarse a lo que descubriste, porque eso anestesia la mente. Si conviertes este insight en una nueva identidad, si te dices ahora soy alguien que sabe que el observador es lo observado, acabas de crear otra capa de condicionamiento con mejor vocabulario. Lo que vale no es la conclusión. Lo que vale es el movimiento de la observación en sí misma, viva, sin acumular, sin construir un yo más sofisticado con lo que va descubriendo. Como un río, dice él, las ciudades pueden contaminarlo, pero el río se purifica solo, en movimiento. En pocos kilómetros ya está limpio de nuevo, fresco, porque no se detiene, no se aferra a la contaminación como identidad, fluye. La mente que funciona así no es una mente que llegó a algún destino espiritual, es una mente que aprendió a no acumularse a sí misma,
que puede morir cada día a lo que fue ayer, no como drama, sino con la facilidad con que el río se mueve. Eso no se practica, eso se ve, y cuando se ve, ocurre solo. Si llegaste hasta aquí y algo en ti está incómodo, bien, la incomodidad es señal de que algo real fue tocado. Si todo lo que escuchaste te pareció familiar y reconfortante, probablemente solo acumulaste una idea más. La diferencia entre esas dos reacciones es la diferencia entre leer sobre el fuego y estar frente al fuego. Solo una de ellas es real.